Las curas contra la resaca sin ningún fundamento que se publicitan suelen estar muy presentes en los medios menos rigurosos. Además, los vendedores de productos que, supuestamente, curan la resaca intentan hacer su agosto precisamente en los días en los que más personas resacosas desean con ansias una receta mágica que solucione sus horribles síntomas. La lista de pretendidos remedios o curas para la resaca es tan variada como llamativa: cardo mariano, espinacas, jengibre, ciertas vitaminas, bebidas que proclaman ser la cura contra la resaca. La cruda verdad es que no existe ninguna cura para la resaca, por mucho que los vendehumos se empeñen en publicitar a bombo y platillo que su fabuloso producto es especial y es capaz de conseguir lo que otros no pueden. Lo que sí es posible es aliviar ciertos síntomas de la resaca hasta cierto punto, que nos evitará en muchos casos que las personas se arrepientan de la borrachera y se digan a sí mismas: ya no vuelvo a beber. Efectivamente, no hay nada más efectivo para prevenir la resaca que no beber o hacerlo con moderación y precaución. Sí, discúlpame la perogrullada, pero es deber sanitario mencionar esta posibilidad antes de entrar en detalle sobre qué es la resaca y cómo aliviarla. No está de más recalcar que la medicina más efectiva suele ser la prevención y que no hay ninguna razón sanitaria justificada para beber alcohol. Aunque aquellos que se sobrepasan con el alcohol en Año Nuevo no lo suelen hacer por motivos de salud, precisamente. Cuando la resaca, o besalgia en el idioma médico, aparece, puede manifestarse de formas muy variadas según cada persona y la cantidad de alcohol que haya consumido. Hay personas que metabolizan mucho más rápido el alcohol y sus metabolitos que otras y, por tanto, tienen un mayor riesgo de padecer la desagradable resaca o la experimentan con síntomas más leves. Es decir, cada uno de nosotros tenemos nuestro ritmo para procesar el etanol en nuestros cuerpos. Lo estándar suele ser unos 7 a 10 gramos de alcohol a la hora, y dependiendo de lo rapidilla que vaya la metabolización del etanol y de lo que hayamos consumido tendremos más o menos papeletas para la borrachera y la posterior resaca. Como expliqué anteriormente, un gran porcentaje de los asiáticos toleran fatal el alcohol. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que las mujeres, en comparación con los hombres, tienden a padecer más los estragos del alcohol por varios factores. Para las mismas cantidades de alcohol consumido a través de bebidas alcohólicas e igual peso corporal, las mujeres alcanzan niveles más elevados de etanol en sangre por su mayor porcentaje de grasa en el cuerpo y menor de agua, lo que hace que se diluya menos el alcohol en el organismo. Además, las mujeres suelen producir cantidades menores de la enzima que metaboliza el alcohol, la alcohol deshidrogenasa, y es, además, menos eficiente en su función. También poseen niveles más bajos de la enzima aldehído deshidrogenasa que metaboliza la molécula resultante de degradar el etanol, el aldehído, que es parcialmente responsable de muchos de los efectos de la resaca. Todo lo anterior favorece la exacerbación de los efectos del alcohol y de la resaca en mujeres, pues este tóxico y su metabolito suelen persistir más tiempo en el cuerpo femenino. Por otra parte, se suele pensar que, con la edad, se metaboliza peor el alcohol y, por tanto se tolera menos. Se trata de una verdad a medias. Sí que es cierto que lenta, pero gradualmente, se producen pequeños cambios que llevan a tolerar menos el alcohol. Pero estos cambios suelen ser poco significativos exceptuando cuando las personas se van acercando a la tercera edad. A partir de los 60 y 70 años, la metabolización, distribución y eliminación del etanol funcionan significativamente peor y también se va incrementando el porcentaje de grasa corporal, por lo que se diluye menos el alcohol consumido. Investigaciones recientes en la materia también han observado que tanto el cerebro como el hígado de las personas ancianas son más vulnerables a los efectos del alcohol. Así que ese pensamiento de me hago viejo, ya no aguanto el alcohol como antes que se suele decir a partir de los 30, parece sustentarse más en una falsa impresión o en la idealización de la época de la juventud que en la verdadera fisiología humana. Excepto, claro está, que ya estés jubilado o te estés acercando a la edad de la jubilación. Por lo general, la resaca se manifiesta principalmente por un dolor de cabeza constante y bastante molesto, mareos, náuseas, vómitos,
sudoración, sensación de malestar general y debilidad, cansancio, afectación de la calidad del sueño, incapacidad para concentrarse y procesar información. Pueden aparecer muchos más síntomas, pero esos suelen ser los que más frecuentemente aparecen. ¿Por qué se produce la resaca tras una borrachera? Puede que te resulte difícil de creer, pero lo cierto es que todavía desconocemos muchos detalles sobre los mecanismos que se producen durante una resaca. Es un proceso mucho más complejo de lo que podrías pensar en un primer momento y no existen muchos estudios médicos que profundicen al respecto, lo cual tiene su lógica, ya que no es precisamente una prioridad científica. Los síntomas, aunque pueden ser muy desagradables, desaparecen con el tiempo y, por tanto, la resaca se convierte más en una curiosidad que otra cosa. En la cultura popular, está bastante difundida la idea de que la resaca se produce principalmente por la deshidratación. Pero lo cierto es que hay más factores implicados en su aparición. Por ejemplo, también se producen metabolitos tóxicos por la transformación del alcohol, la inflamación del tracto gastrointestinal, la producción de radicales libres, estrés oxidativo, cambios hormonales y alteraciones del sistema inmunitario. La elevada ingesta de bebidas alcohólicas provoca deshidratación porque se estimula la eliminación de agua a través del riñón en lugar de su reabsorción. De ahí que se tienda a orinar más tras beber que tras ingerir otra bebida no alcohólica. Esto se produce debido a que el etanol inhibe la producción de la hormona antidiurética cuya función es la de reabsorber agua en el riñón. Cuanto menos hormona antidiurética haya, más orinarás y esta orina tendrá un mayor porcentaje de agua, estará más diluida. También se pierden sales minerales, aunque en mucha menor medida que el agua. Además de la deshidratación, el alcohol se metaboliza en el hígado a través de una ruta de varios pasos y que produce, como primera sustancia, el acetaldehído. El acetaldehído, además de resultar relativamente difícil de degradar, es un metabolito muy tóxico e indeseable. Por ello, nuestro organismo intenta transformarlo cuanto antes en acetato, que ya no es tóxico, y que puede usarse para obtener energía. No está de más recordar que el alcohol aporta bastantes calorías. Concretamente, 7 kilocalorías, 26 onzas, por gramo, un poco menos de lo que aportan las grasas. Las enzimas que metabolizan el alcohol suelen arreglarse muy bien cuando las cantidades a metabolizar de etanol son pequeñas y, por tanto, la presencia de acetaldehído es casi inexistente. Pero si la ingesta de alcohol es masiva y, como se suele decir, te ha faltado por beber el agua de los floreros, las enzimas que metabolizan el alcohol no dan abasto y entonces el acetaldehído se acumula dando lugar a los queridísimos síntomas de la resaca. Aparte de la deshidratación y el acetaldehído, también hay pérdida de glucógeno, azúcar complejo del cual se obtiene la glucosa, el músculo e hígado y descenso de la glucosa en sangre, hipoglucemia. Por otra parte, las sustancias activas que acompañan al alcohol en las bebidas alcohólicas, llamadas congéneres, y que se producen durante la destilación del alcohol etílico pueden favorecer la aparición de una resaca, según aquellos que estén presentes y la concentración a la que se encuentren, aunque su impacto es pequeño y limitado. No es ningún secreto, hay bebidas que pueden provocar resaca con mayor probabilidad que otras. En ese sentido, las bebidas oscuras como el coñac, el brandy, el vino tinto y el ron, por los congéneres que suelen contener, son los más peligrosos por su capacidad para potenciar las resacas. Y ahora que sabemos un poco más a qué se debe la resaca y los factores implicados, ¿cómo podemos aliviarla? Como ya hemos dicho, la deshidratación tiene un papel muy importante en la producción de la resaca. Si durante o tras una noche de mucho alcohol, bebes bastante agua, más o menos lo que has bebido de alcohol, a la mañana siguiente la resaca debería ser más ligera y llevadera, no solo por el hecho de aliviar la deshidratación, sino también porque si se alterna el agua con las bebidas alcohólicas, es mucho más probable que se consuma menos alcohol porque produce saciedad y también disminuye la sed. Por otra parte, también es aconsejable beber agua nada más levantarnos. Comer y beber algo ligero antes de acostarse y tras despertarse. Una pieza de fruta, leche, yogures, zumos,
Bebidas isotónicas, caldos o alguna otra cosa ligera no solo aportarán agua, sino también glucosa y sales, compensando un poco aquello que se ha ido perdiendo en mayor cantidad por el consumo de alcohol. Además, se ha observado que el aporte de vitaminas como la C o la B6 pueden favorecer la metabolización del alcohol, ya que actúan en dicho proceso. No son una solución mágica, pues a menudo se exageran sus beneficios, pero pueden ayudar a que la resaca sea más llevadera. Hay ciertos suplementos vitamínicos que están diseñados específicamente para la resaca y que contienen vitaminas B1, B6, B12 y C, pero no es estrictamente necesario recurrir a ellos, ya que se pueden obtener con facilidad a través de múltiples alimentos como frutas, verduras, yogures, carne o pescado. Tomar un analgésico no hará nada sobre la resaca en sí misma, pero hará que sientas menos dolor e inflamación del aparato digestivo. En cambio, se desaconsejan otros analgésicos ya que se metabolizan en el hígado y este órgano ya está bastante atareado metabolizando el alcohol y sus derivados. Evitar las comidas ricas en grasa como hamburguesas o frituras para tratar la resaca. El aparato digestivo ya se encuentra bastante tocado por el alcohol y no es nada recomendable sobrecargarlo más todavía con alimentos ricos en grasas que irriten todavía más el estómago. En todo caso, la ingesta de alimentos pesados antes del consumo de alcohol sí puede ayudar a que la absorción de este sea más lenta y así le dé más tiempo al hígado a metabolizarlo con más calma. Evitar cualquier consumo de alcohol adicional. Eso de que la resaca se cura con más alcohol no tiene ningún sentido y, de hecho, lo que hace es empeorar los síntomas todavía más al favorecer la acumulación de más acetaldehído en el organismo.